Bolivia acaba de cumplir 198 años de independencia. Hace unas pocas horas, el presidente Luis Arce Catacora se dirigió al pueblo boliviano con un mensaje que dio desde la Casa de la Libertad en Sucre. Este mensaje lo podemos dividir en dos secciones. La primera es un intento de reseña histórica del Estado, y la segunda se constituye en una larga lista de supuestos éxitos y logros del modelo económico vigente. La primera parte del discurso del presidente, aunque no lo dice de forma textual, él da a entender que la historia independiente de Bolivia inicia en el año 2006. Textualmente él dice: en el año 2006 se construye un nuevo Estado, el Estado plurinacional. Se deja atrás el Estado colonial. Tuvieron que transcurrir 181 años para que Bolivia diera inicio al proceso de cambio, luchando contra las fuerzas del capitalismo y el colonialismo. La conclusión a todas estas frases es bastante obvia. Antes Bolivia no era una nación independiente, simplemente se había desligado por completo de España, pero en realidad seguía sometida al yugo del capitalismo y el colonialismo que la mantenía en la pobreza. Y no fue sino hasta la llegada del movimiento al socialismo con el gran líder mesiánico Evo Morales Ayma que Bolivia realmente pudo abrirse hacia una independencia política, económica y social. No lo digo yo, lo dice Luis Arce Catacora. Se logró la independencia económica y la soberanía política, el modelo económico que garantiza crecimiento, estabilidad y justicia social. Habría que preguntarse cuán independiente económicamente es un país que depende por completo de la extracción y la venta de recursos naturales. También podríamos preguntarnos cuán independiente políticamente es un país que se encuentra sometido a las decisiones arbitrarias de políticos cubanos, rusos y chinos. En la segunda parte de su discurso, el presidente habló de los supuestos logros y éxitos de su actual modelo económico. Aquí solo hablaré de 3 puntos que me parecieron los más importantes, porque los otros a los que el mandatario hizo referencia en realidad no nos dicen nada de la situación económica real del país. El presidente nos dice que hemos logrado remontar los niveles prepandemia del año 2019. La tasa de crecimiento entre 2021 y 2022 fue del 4,8%, superior a la alcanzada en 2019 de solo 2,2%. Claro que es fácil presumir números que en realidad no se deben a una buena gestión económica. Recordemos que en el año 2020 Bolivia atravesó por una recesión producto de una situación extraordinaria como lo fue la pandemia de la COVID-19. Allí la economía boliviana había caído en más de 8 puntos del PIB. Y lo que pasó a continuación cuando el presidente llegó al poder fue simplemente lo que los economistas llaman el efecto rebote. Eso es justamente lo que ha sucedido. En el año 2021 Bolivia no recuperó los niveles prepandemia y tuvimos que esperar hasta el año 2022 para ver números relativamente superiores a los que existían en ese entonces. Y digo relativamente superiores porque en realidad el PIB real solo creció en un 0,2%. Que la tasa de desempleo fue de 4,3% en 2022, inferior a la que existía en 2019 de 4,8%. Aquí el presidente, y con obvias razones, no va a mencionar que el subempleo en Bolivia es generalizado. Ese desempleo tan pequeño que nos cuenta, en realidad no refleja lo que realmente tienen que pasar las familias bolivianas para sobrevivir. Recordemos que el 80% de la economía boliviana es informal. Finalmente, y como tercer punto, el presidente nos habla de una tasa de inflación acumulada del 0,8%, siendo la más baja de América del Sur y la cuarta más baja de todo el mundo. Resulta increíble que el presidente presuma esto, cuando para mantener estas cifras tan bajas se ha tenido que dilapidar nuestras reservas internacionales, cosa que hablé en otro video anterior, y también se ha tenido que recurrir a maniobras tan dañinas como subsidiar la venta de combustibles, lo que anualmente genera miles de millones de dólares de pérdidas para el Estado.